Ok, chicos, bienvenidos a esta segunda sesión de Derecho de Obligaciones. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que era el concepto de obligación. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de fuentes de las obligaciones. Voy a pasar a la presentación. Ok, fuente de las obligaciones. ¿Qué entendemos por fuente? Y les pregunto al grupo como en general. Si hay algún... Fuente, nosotros en lo que llamamos de la carrera ya vamos determinando de qué fuente viene siendo como un origen, donde se forma algo o... Sí, un origen. Y pues mirando lo de las clases pasadas en Derecho de Bienes, un ejemplo de fuentes de obligaciones puede ser los contratos o el enriquecimiento sin causa, si no me equivoco. Así es, muy bien. Aquí en esta presentación van a encontrar básicamente lo que es la fuente como tal de las obligaciones. Dice, no puede existir una obligación sin una causa que la haga surgir. En otras palabras, la obligación no nace espontáneamente, se necesita de una causa que la produzca. Es decir, no podemos establecer una obligación de la nada. Debe de existir una causa, una fuente, y muchas veces esta causa o esta fuente está constituida por un hecho, por un acto, por un contrato, y muchas veces pues por la misma ley que le pueden dar origen o que le pueden dar vida a una obligación. Los autores han formulado varias clasificaciones y la verdad es que estas clasificaciones son bastante extensas, las vamos a ver el día de hoy. Tenemos la ley como única fuente de una obligación, tenemos la ley y el contrato también, tenemos la ley, el contrato y el cuasi contrato, tenemos los hechos ilícitos que aquí engloba lo que son los delitos y los cuasi delitos, tenemos la ley inmediata e inmediata, tenemos los contractuales y los extracontractuales que vamos a ver hoy en esta sesión. Sin embargo, pues el derecho moderno agrega otras clasificaciones a las 5 que están establecidas en el Código de Napoleón, que son las que vimos anteriormente. Tenemos la declaración unilateral de voluntad, tenemos el enriquecimiento sin causa, que lo mencionaba Joyce, tenemos el ejercicio abusivo del derecho y la sentencia, que es la figura del juez creador del derecho. Nosotros nos vamos a concentrar ahorita en esta clasificación que realiza el derecho romano. Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Cuando les di la clase, la asignatura de derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano, recuerden de que es la fuente de este derecho contemporáneo de hoy en día. No podemos hablar de derecho sin mencionar el derecho romano como tal. En el derecho romano presentaban la siguiente clasificación. Tenemos la bipartita. Esta es la clasificación de las fuentes según el derecho romano, chicos. Tenemos la bipartita. ¿Qué dice la bipartita? Según esta clasificación, son dos las fuentes de las obligaciones, el contrato y el delito. Por eso se le llama bipartita, o sea, bi de dos. Esta clasificación la hace Gallo en las institutas cuando expresa y ahora pasemos a las obligaciones cuya división fundamental se reduce a dos especies. Pues toda obligación o nace de un contrato o nace de un delito, decía Gallo. Luego tenemos la otra clasificación que es la tripartita. ¿Qué significa tripartita? Pues aquí ya básicamente se le agrega un componente más a la bipartita. Si en la bipartita decíamos que la fuente de la obligación es el contrato y el delito, entonces en la tripartita decimos que las tres fuentes de las obligaciones son el contrato, el delito y varias otras causas. Es decir, lo deja un tercero como un poquito más extenso, no lo engloba tanto en el contrato y en el delito. Se hace su clasificación tripartita en la forma siguiente. Las obligaciones nacen de un contrato o de un delito, decía Gallo, o de cierto derecho propio según las varias especies de causa. Es decir, le da una libertad para establecer cuál puede ser esa tercera clasificación, esa tercera fuente en el derecho romano. Luego seguimos con la cuadripartita, que si se fijan los mismos nombres van indicando la cantidad de fuentes. En esta cuadripartita tenemos
Ya aparece esto en las institutas de Justiniano y aquí ya se habla sobre un contrato, se habla también sobre un cuasi contrato, que vamos a ver más adelante qué significa eso. Establece también el delito y el cuasi delito. Y por último tenemos la quinque partita, que aquí el Código Civil de Napoleón le agregó una quinta fuente que es la ley. Entonces, pasando a manera de resumen, podemos decir que las fuentes del derecho de obligaciones tenemos la ley, el contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. ¿Cómo lo clasificamos nosotros? Ya aterrizando ya en el plano del derecho de Nicaragua. Bueno, la clasificación la podemos encontrar en el artículo 1831 del Código Civil. En nuestro Código Civil establece la clasificación quinque partita, es decir, que para Nicaragua las fuentes del derecho de obligaciones son 5. El contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. Esas son las que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, ¿qué es el contrato? El contrato es la principal fuente de las obligaciones, lo que fácilmente se puede observar en la vida diaria y nuestro Código Civil habla ampliamente de los contratos. Lo podemos encontrar en el tomo 2, en el libro 3, en todos los títulos que aparecen ahí, desde el 7 hasta el 24, los títulos. Habla sobre todos los contratos. De hecho, una vez que ustedes pasen obligaciones, pues van a ver derecho, específicamente una asignatura que se llama contratos, que ahí van a hablar y a estudiar todo lo respecto a los contratos. Pero el contrato es una de las fuentes del derecho de las obligaciones. Es decir, si yo me comprometo con Joyce, por ejemplo, a realizar una compraventa, esta compraventa es un contrato, ¿verdad? A raíz de este contrato va a nacer una obligación contractual. Bien, otro concepto de contrato lo encontramos aquí. Dice que el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios y el contrato crea derechos reales o personales o bien los transmite. Pero el contrato no puede crear derechos distintos. ¿Qué es el cuasi contrato? El cuasi contrato es un acto voluntario. Fíjense bien que aquí la característica del cuasi contrato es que es un acto voluntario, pero además de que es voluntario, es lícito, no puede ser algo ilícito, del cual resulta una obligación respecto a un tercero u obligaciones recíprocas entre las partes. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dice aquí, cómo está caracterizado el cuasi contrato. Se sabe de que es una de las fuentes de las obligaciones y de que está caracterizado por ser un hecho voluntario. Una persona se obliga a algo lícito, ¿verdad?, de carácter no convencional, y esto va a producir obligaciones. Así pues, los cuasi contratos se caracterizan por el dato negativo de no ser un contrato. Los contratos por lo general están caracterizados por ser algo formal y a la misma vez pues algo obligatorio, ¿verdad? Pero sino fundamentalmente porque las obligaciones que de ellos derivan nacen de un hecho lícito en el que interviene la voluntad del hombre y que ha sido previsto por la ley para engendrar derechos y obligaciones a favor y a cargo de quien lo ha querido y además lo ha ejecutado. Y aquí les pongo un ejemplo de un cuasi contrato. Por ejemplo, la gestión de negocios ajenos. ¿Qué significa esto? Bien, la gestión de negocios ajenos se trata de que una persona se encargue de los negocios de otra sin que exista un contrato o esté obligada a ello. Es decir, es algo voluntario y si se fijan, pues es algo lícito. Puede tratarse de negocios lícitos de cualquier naturaleza o puede ser de un negocio aislado o de un conjunto de ellos. O sea, es algo voluntario, es algo que es algo lícito también, pero no tiene tanta formalidad como lo tiene un contrato como tal.
Luego tenemos el delito y el cuasi delito. Ustedes ya vieron derecho penal, así que ya saben y conocen lo que es el concepto de delito. El que causa daño a otra persona en virtud de un delito o cuasi delito está obligado a repararlo. Por ejemplo, si a mí me atropella una moto o un carro, ¿verdad?, y me causa algunas lesiones, la persona que me colisionó está obligada a reparar ese daño que provocó a través de un delito, ¿verdad? Cometió un delito, tal vez se cruzó un semáforo en rojo, a lo mejor venía en exceso de velocidad, tantos delitos que pueden existir, ¿verdad? Y que puede provocar algún daño. Bien, aquí les muestro un concepto de lo que es el delito. Es definido como una conducta, acción u omisión, porque recuerden que los delitos pueden ser por acción o también pueden ser por omisión, tipificada por la ley. Para que sea delito debe estar tipificado, tiene que estar en un contenido, en un ordenamiento jurídico, en este caso pues en el Código Penal, antijurídica, que es decir que la conducta que haya cometido esa persona vaya en contra de lo que establece el derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el delito, para ser constituido delito, debe de estar contemplado en un ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué es el cuasi delito entonces? Un cuasi delito corresponde a un hecho ilícito que consiste en que una persona obra negligentemente. Esta palabrita que está aquí es lo que constituye el cuasi delito, o sea, la persona comete el delito pero de manera negligente, causando daño a otras sin distinguir si el acto se cometió con o sin la intención de dañar efectivamente a otro. En términos simples, un cuasi delito consiste en una acción negligente de una persona que ocasiona daño a otra. Y es necesario aclarar que es indiferente que exista intencionalidad o no de dañar por parte del agresor o el victimario. Fíjense bien que los romanos lo conceptualizaban como un acto o un hecho ilícito que era no convencional, o sea, era de forma negligente, que se consideraba un cuasi delito. Es decir, que no tenía, la persona que comete ese delito no tenía la intención de producir un efecto, es decir, no tenía la intención de provocar el daño en la persona. Un ejemplo, y les coloco aquí en esta presentación un ejemplo clásico del cuasi delito. Y fíjense bien este ejemplo, dice: inadvertidamente se deja en el balcón de una casa una maceta. Por una casualidad del destino, o sea, casualidad, la maceta cae del balcón y hiere a una persona. No ha sido la voluntad del propietario del inmueble generar el daño a esa persona, pero se ha producido, de ese daño ha nacido una obligación correlativa de parte del propietario en favor de la víctima de recompensar a esa persona. Entonces, si se fijan, es algo negligente, es decir, no había la intención de causar un daño a X o Y persona. Por eso se le llama cuasi delito. Y la otra que tenemos, la última, que es la ley. ¿Quién de nosotros no conoce un concepto de ley? La ley básicamente son aquellas obligaciones que están constituidas en un ordenamiento jurídico. Podemos decir que se le estima como la fuente de todas las obligaciones, o cuando menos es una fuente inmediata. Bien. Vamos a ver ahorita el concepto de negocio jurídico. ¿Qué es negocio jurídico? Es un acto jurídico de declaración de voluntad que tiende a constituir, modificar o extinguir una relación jurídica en virtud de la tutela que le brinda el ordenamiento jurídico. Es decir, que con el negocio jurídico nosotros podemos crear, podemos cambiar o podemos extinguir una relación jurídica. Por eso se le llama negocio jurídico. Es una manifestación que puede ser
Unilateral, o sea, solo una persona, puede ser bilateral, 2 personas, o plurilateral, es decir, varias personas que dan su voluntad de acuerdo con la ley para crear, modificar, conservar, transferir, transmitir o extinguir un derecho. Eso es el concepto de negocio jurídico. El negocio jurídico tiene su objeto y también tiene su causa. El negocio jurídico se encuentra en todas las relaciones, actos que realiza el hombre hecho de ser una declaración de voluntad que tiene por fin inmediato establecer personas, relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o eliminarlos. Cuando nosotros realizamos una compraventa, por ejemplo, estamos realizando un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque estamos modificando nuestro patrimonio, ¿verdad? Bien, son muchas las clasificaciones que se han formulado con respecto a los negocios jurídicos. Tenemos negocios jurídicos unilaterales, tenemos negocios jurídicos bilaterales, negocios entre vivos, negocios por causas de muerte y un sinnúmero de clasificación de negocios que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los negocios unilaterales y plurilaterales? Los mismos nombres los indican. Cuando decimos unilaterales nos estamos refiriendo a aquellos que nacen a la vida jurídica por la sola declaración de una parte. Es decir, que aquí solo interviene la voluntad de una parte. El claro ejemplo de un negocio unilateral lo tenemos con el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento es la voluntad de una persona, del testador, que va a disponer de cómo van a ser la repartición de sus bienes una vez que él haya fallecido. Luego tenemos los negocios bilaterales, que aquí es todo lo contrario al unilateral. ¿Por qué? Porque aquí hay la declaración de 2 personas. Y el ejemplo más exacto de un negocio bilateral, tenemos una compraventa, tenemos un arriendo, tenemos una donación, por ejemplo. Luego tenemos negocios patrimoniales y negocios de derecho de familia. Los negocios patrimoniales se refieren a derechos y obligaciones de carácter pecuniario o económicos, por ejemplo, la venta de un bien inmueble, el arrendamiento de un bien inmueble, la venta de un vehículo, etc. Y los negocios familiares, que estos se refieren a las relaciones del grupo familiar, por ejemplo, los matrimonios, la adopción, el reconocimiento, todo lo que tenga que ver con la parte familiar. Bien, con respecto a la justificación de los contratos, el hombre, para satisfacer sus necesidades, pues él necesita entrar en negociaciones con sus semejantes, y esto lo hace a través de ventas, a través de adquisiciones, de préstamos, de arrendamiento, y la contratación sirve de vehículo para la circulación y para la distribución de la riqueza. Pero en todo negocio jurídico hay un principio, que es el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que dice este principio? Pues básicamente el principio plantea que las partes se encuentran en pie de igualdad al celebrar el contrato, o sea, las 2 partes, y lo que les permite pactar lo más conveniente y justo para los intereses de ellos. Siendo pues el contrato producto de la voluntad de 2 o más personas, estas van a actuar en absoluta igualdad de partes, y lo acordado por ello es justo, por lo que el Estado debe permanecer al margen de la contratación y no debe intervenir. ¿Por qué? Porque lo que reina ahí es el principio de la voluntad, el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, lo que las partes contraten es ley para ellos. Básicamente eso es lo que dicen. ¿Cómo se clasifican los contratos? Tenemos los contratos bilaterales y los contratos unilaterales. ¿Cuáles son esos contratos bilaterales? Son aquellos que producen obligaciones para las partes contratantes. Esos son los contratos bilaterales. Y el unilateral es el contrato cuando una de las partes se obliga para con la otra, que no contrae obligación alguna. Por ejemplo, son bilaterales la compra-venta. ¿Por qué? Porque el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador pues se obliga a pagar el precio, ¿verdad? Por recibir la cosa. Bien, son unilaterales, el mutuo, la prenda, la fianza, el mandato gratuito. Por ejemplo, el mutuo solo produce obligación para el mutuario, que es el que tiene que pagar.
y la que consiste en devolver las especies recibidas en el mutuo. Por eso se le llama unilateral, porque la obligación solamente recae en una persona. Luego tenemos los contratos a título oneroso y a título gratuito, que el ejemplo claro de los títulos gratuitos sería la donación, en donde la persona se le concede, se le dona, se le regala una propiedad sin necesidad de que él dé un solo Córdoba, ¿verdad? Y en todo lo contrario, los onerosos, pues obviamente aquí sí hay dinero de por medio, por ejemplo, la compraventa, la permuta, el arriendo, por eso se le llama oneroso, porque hay dinero. Luego tenemos los contratos consensuales, solemnes y reales. Los contratos consensuales son aquellos en que basta para su perfeccionamiento el consentimiento de los contratantes, y les vuelvo a poner como por ejemplo la compraventa, el mandato y la fianza. Los solemnes, que son aquellos que no basta el consentimiento para su perfeccionamiento, sino que se exige una formalidad al momento de su celebración. Y les pongo como por ejemplo el matrimonio. Recuerden que el Código de Familia plantea, ¿verdad?, de que cómo tiene que ser la celebración del matrimonio, porque el matrimonio no es más que un acuerdo también, un contrato entre las partes. Luego tenemos los contratos reales, que son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, y los contratos conmutativos y aleatorios. Yo sé que es grande la clasificación, chicos, y realmente pues el tiempo no da abasto. Creo, ¿verdad?, de que voy a hacer otro enlace, por lo menos de unos 15 minutos, para que me hagan las preguntas que tengan. Ahorita quiero aprovechar todo el tiempo para poder explicarle esta clasificación. Tenemos los contratos conmutativos y aleatorios. En los contratos conmutativos se considera que la prestación de una de las partes es equivalente a la otra. Por ejemplo, en la compra-venta se considera que la cosa comprada vale el precio pagado. Es decir, usted no va a comprar algo que no tenga el valor que se estima tener, ¿verdad? Y en los contratos aleatorios, pues las partes no pueden determinar en el momento de su celebración quién es el beneficiario. Y yo les pongo, por ejemplo, Juan le compra por 500 Córdoba a José los peces que han de recogerse en una red que echará al mar. Es decir, no se sabe, ¿verdad?, cuántos peces va a ser, no se sabe si solamente va a ser uno, si solamente van a ser dos, o si solamente va a ser tres. O sea, esto depende de un acontecimiento totalmente incierto. Bien. Luego tenemos los contratos nominados y los contratos innominados, que aquí, ¿a qué se refieren los contratos nominados? Son los que la ley expresamente ya les colocó un nombre y una denominación. Por ejemplo, en el Código Civil aparece que compraventa, así se le llama, compraventa. Que el arrendamiento, ese es su nombre. El mandato, ese es su nombre. Por eso se le llama nominado, porque ya está específicamente en la ley, ya tiene su nombre. En cambio, los innominados pues son ilimitados. ¿Por qué? Porque aquí el código no establece el nombre, sino que esto pues viene en virtud de la libre contratación de